los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El movimiento matrimonial católico presenta el Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Junio 29. Hoy reseñamos las vidas de San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo, ambos santos están considerados fundamentales para la posterior difusión de la doctrina católica en los inicios del cristianismo dentro del Imperio Romano. La fiesta de San Pedro y San Pablo, cuyo nombre oficial es Solemnidad Conjunta de San Pedro y San Pablo, es la conmemoración del martirio en Roma de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso. Es una de las mayores celebraciones religiosas para los cristianos católicos. San Pedro. Simón Pedro, conocido también como San Pedro Cefás o simplemente Pedro, fue, de acuerdo con múltiples pasajes neotestamentarios, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Su nombre de nacimiento era Simón Barloná y era pescador de oficio en el mar de Galilea. Por su seguimiento de Jesús, se constituyó en el apóstol más conocido y citado del Nuevo Testamento en general y de los 4 evangelios canónicos y los Hechos de los Apóstoles en particular, que lo presentan bajo muy variados aspectos. También es citado por San Pablo en las epístolas, incluyendo en la epístola de los Gálatas, donde lo refiere como una de las 3 columnas de la iglesia de Jerusalén. Figura de primer orden y de firme valor teológico, en razón del ministerio que le confió el propio Jesucristo. Es también conocido como el príncipe de los apóstoles y el primer papa. Dado el prestigio del gozo en la iglesia primitiva, la Iglesia Católica lo identifica a través de la sucesión apostólica como el primer papa, basándose, entre otros argumentos, en las palabras que le dirigió Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La tradición católica narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo, y que allí murió martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la Colina Vaticana o en sus proximidades, sepultando a poca distancia del lugar de su martirio, y que a principios del siglo IV el emperador Constantino I el Grande mandó a construir una gran basílica sobre su sepultura. Se supone que murió crucificado como Jesús, pero en posición invertida, cabeza abajo. San Pablo, Pablo de Tarso, originalmente Saulo de Tarso o Saulo, también llamado San Pablo, nacido entre los años 5 y 6 después de Cristo en Tarso de Cilicia. Es conocido como el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol, y constituye una de las personalidades señeras del cristianismo primitivo. De sus epístolas auténticas surge que Pablo de Tarso reunió en su personalidad sus raíces judías, la gran influencia que sobre él tuvo la cultura helén y su reconocida interacción con el Imperio Romano. Pablo no cambió su nombre
al abrazar la fe en Jesucristo, se constituyó en artífice de primer orden en la construcción y expansión del cristianismo en el Imperio Romano, merced a su talento y a su convicción y a su carácter de indiscutiblemente misionero. Pero al comienzo trabajó persiguiendo a los primeros cristianos, algo que según la tradición cristiana puso fin el mismo Jesús. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, luego del martirio de Esteban, Saulo Pablo se dirigió a Damasco. Allí, una visión le dejó ciego, recuperando la vista solo tras su arrepentimiento y tras abrazar la fe cristiana. Desde entonces, San Pablo se convirtió en el más ardiente propagandista del cristianismo, al que contribuyó a extender más allá del pueblo judío entre los gentiles. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina, y escribió cartas a diversos pueblos del entorno mediterráneo. Los escritos de San Pablo adaptaron el mensaje de Jesús a la cultura helenística imperante en el mundo mediterráneo, facilitando su extensión fuera del ámbito cultural hebreo en donde había nacido. Al mismo tiempo, esos escritos constituyen una de las primeras interpretaciones del mensaje de Jesús, razón por la que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo teológico del cristianismo. Se atribuyen a San Pablo más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Tras ser detenido y juzgado, fue ajusticiado. La tradición cristiana considera que fue muerto martirizado bajo el gobierno de Nerón entre los años 58 y 67 en Roma y que habría sido decapitado. Otra tradición señala que habría sido crucificado. Hoy también reseñamos otros santos y son San Casio, Santa Emma y San Cirio. Pidamos todos la intercesión de San Pedro y San Pablo para que Dios nos dé la inteligencia y la determinación para que cada uno sea un promotor de la fe en Cristo en nuestros hogares y en el ambiente que nos toque vivir día a día. Amén.